Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias en el que profundizamos en los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Realmente, y eso por supuesto me hace sentir a mí súper orgulloso, Matices se ha convertido en un espacio obligatorio en las tardes en la Radio Nacional para hablar de los temas costarricenses, de los temas internacionales y también de los temas históricos, que son uno de nuestros programas favoritos y que la gente más nos pide. El lunes se celebra aquí en nuestro país un nuevo aniversario de la anexión del partido de Nicoya y nosotros procuramos siempre, cuando hay alguna de estas fechas, contarles la historia detrás de los hechos. A veces simplemente celebramos por celebrar y se nos olvida lo que pasó hace ya decenas de años, y prácticamente es uno además de los matices más solicitados por algunas escuelas y colegios, porque nos ayudan nuestros expertos a dibujar una realidad muchísimo más concreta, muchísimo más fácil de imaginar. Hoy don Vladimir de la Cruz, el historiador, el diplomático también, está con nosotros, a quien voy a pedirle nada más que suba un poco la silla porque ahí me queda muy abajo, Vladimir. Y entonces no, hombre, pero es que me veo como un gigante hoy a la par suya. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Ándale, mucho gusto estar aquí con usted nuevamente y con su querida radio audiencia. Gracias, don Vladimir. Yo disfruto tremendamente estos programas en los que conversamos sobre los hechos históricos y hoy vamos con un programa más corto. Hoy terminamos a las 3 de la tarde porque hoy hay transmisión deportiva, hoy juega la Universidad de Costa Rica contra el Deportivo Saprissa, así es que entramos de una vez en materia, por eso no vamos a hacer resumen nacional y por eso le voy a preguntar de una vez que nos dibuje el panorama durante el que se da la anexión del partido de Nicoya, don Vladimir. Bueno, cuando hoy celebramos, cuando el 25 de julio celebramos el aniversario de la anexión del partido de Nicoya, pues indudablemente celebramos un acontecimiento que es extraordinariamente importante, que es la agregación por su propia voluntad de una región que hoy forma parte del territorio costarricense de modo muy significativo, que nos ha hecho muy grande territorialmente, que nos ha ampliado el mar marítimo también, la parte de la frontera marítima, quise decir, y por supuesto nos ha enriquecido mucho en el campo cultural en general. Esta región de Nicoya fue también el primer punto de llegada después de Cristóbal Colón en el Caribe nuestro. Cristóbal Colón llegó en septiembre, 25 de septiembre de 1502, a la costa caribeña nuestra, y a la isla Lobita, Quiribrí, como le llamaban los indígenas, y después no se volvieron a ver contactos con los españoles ni penetraciones de conquistadores, ni mucho menos hasta 1519, que llega Gonzalo Fernández de Oviedo, proveniente desde Panamá, y penetra el Golfo de Nicoya y llega a hacer contacto con las comunidades de Nicoya. En ese momento el área de Nicoya era un área cultural que abarcaba desde Nicoya hasta Managua, así se conoce antropológica y arqueológicamente toda esa región. En el área de Costa Rica estaban las culturas chorotegas y en el área de Nicaragua los nicaraos. Cuando hablamos de chorotegas, para decirlo de manera precisa y científica, hablamos específicamente del momento de la llegada de los españoles. Ya nuestros arqueólogos y antropólogos han corregido eso en el sentido de que ese término es solo para ese momento. Cuando hablamos de la cultura chorotega indígena, es solo 1500, no es 1400, 1300, 1200, eso es otra cosa y se estudia desde otras dimensiones. A partir de allí se inicia el proceso de conquista de Costa Rica, de la penetración de Gonzalo Fernández. Ya en 1560 habían llegado al Valle Central y ahí se asientan los conquistadores, dominando el Valle Central y estableciéndose ahí en la zona de Cartago. Mientras tanto, en 1527, resultado de este proceso de penetración de los españoles, la provincia de Nicaragua, ya constituida, se entiende con el reino de Nicoya, que así se le llamaba en ese momento.
En ese periodo, ya unos años después, 1554, se constituye lo que se llama el corregimiento de Nicoya o la alcaldía mayor de Nicoya, y para esa época técnicamente se segrega del gobierno de Nicaragua fragmentariamente durante un periodo. En el siglo siguiente, en 1626, en 1646 y en el siglo XVIII, se hacen algunos intentos de mantener esta región de Nicoya casi incorporada a lo que era también la provincia de Costa Rica. Y ya en 1780, como resultado de las reformas borbónicas que impulsan los reyes de España, se crea el partido de la Intendencia de León, y allí también la parte relacionada con la región independiente también del Nicoya como partido. Esto como partido, que era una organización administrativa, después se va a confirmar en las Cortes de Cádiz. En el 23 de diciembre de 1786, ese corregimiento de Nicoya, ya partidos, estaba agregado a la Intendencia de León, de Nicaragua. Con motivo de la ocupación francesa en España, se convocan las Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz impulsan en América un movimiento a favor del rey, los movimientos juntistas, mientras ya se estaban dando movimientos de independencia en América de los españoles. Esto es interesante señalarlo porque se entendía que la lucha de independencia en España era la lucha de independencia de los franceses, pero en América la lucha de independencia era la lucha de independencia de los españoles. Entonces se están dando en América algunos movimientos juntistas a favor de Fernando VII el rey, y al mismo tiempo se están dando movimientos independentistas. 1810 Venezuela y otros países ya de Sudamérica que están en ese proceso. El mismo grito de independencia de México, en esa misma época se producen los movimientos orientados hacia la independencia que se materializa después. Nosotros, cuando se convocan las Cortes de Cádiz con motivo de esta presencia, se invita a que se nombren diputados en las Cortes, y nosotros no teníamos la población numéricamente grande como para nombrar diputado por sí mismo. Entonces unieron la Intendencia de León, la de Provincia de Costa Rica y el partido de Nicoya para nombrar el diputado correspondiente a las Cortes, y así salió Florencio del Castillo. Para esta época también la Intendencia de León empieza a jugar un papel importante en relación a Costa Rica, en términos de que nosotros administrativamente en el campo hacendario dependíamos un poco de su control, y en el campo político militar de Guatemala. Restablecida la monarquía en España entre 1814 y 1820, se suspendió la Constitución de Cádiz, y la provincia de Nicaragua y Costa Rica mantuvieron el espacio ahí sometido, como le he explicado. En 1820, en medio de los movimientos independentistas de América que iban creciendo, el rey vuelve a restituir la Constitución de Cádiz tardíamente, sin ningún efecto ya para nosotros, y sí tiene nada más el efecto de que la región se divide en partidos: el partido de Segovia, el partido de Realejo, León, Granada, Rivas, Nicaragua y Costa Rica, que era toda esta zona. Y ya lo que sigue es el proceso de la independencia en 1821, que hoy no tenemos tiempo de abordarlo. Y declarada la independencia en Guatemala, se comunica a los pueblos de la región para que tomen una decisión al respecto de lo que se ha definido de Guatemala. Y así el 21 de septiembre Salvador proclama su independencia, el 28 de septiembre lo hace Nicaragua, en esa famosa acta de los nublados del día, que era un plato de babas impulsado por el obispo Jerez, ¿verdad? Porque era así como dando a entender que no estaba claro el proceso de la independencia. Ambas actas, la de Cartago, la de León y de Guatemala, llegaron a Costa Rica y pasaron por Guanacaste, por Nicoya, el partido de Nicoya. Acordémonos del partido como una unidad independiente administrativa. Y se empiezan a discutir esos documentos. En Costa Rica, en el área de Costa Rica, eso llega a mediados de octubre, 12 de octubre, se discute, y justamente el 29 de octubre se toma la decisión en Cartago de declarar la independencia de Costa Rica. Pero ese mismo día, 29 de octubre de 1821, el partido de Nicoya también afirma la independencia
de resultado de la convocatoria de Guatemala. Y en ese tanto, simultáneamente, Costa Rica y Nicoya, el mismo día, 29 de octubre, declaran su independencia. En el caso de Nicoya, se adhiere de una vez al Imperio Mexicano. La adherencia al Imperio Mexicano hay que entenderla en esta otra dimensión, no como una situación no independentista, sino como una manifestación también de afirmación de la independencia, en tanto el Imperio Mexicano ya no era el Imperio Español. Ajá. Y nosotros habíamos formado parte del Virreinato de México, y en ese sentido quizás pesaba mucho ese concepto de unidad más grande, ¿verdad? Política más grande, y por eso hay una tendencia a adherirse a México, que también la hubo en Costa Rica, pero no porque hubiera un afán de seguir siendo dependiente de alguien diferente, que era España. En este caso sí hay una ruptura con España, y esto es lo más importante. Entonces, en ese proceso, 29 de octubre, que estamos nosotros afirmando la independencia en Nicaragua, el 11 de octubre habían hecho una rectificación del pronunciamiento del 28 de septiembre y habían declarado la independencia absoluta de Nicaragua y Costa Rica. En ese momento todavía León tenía, digamos, esa estructura, digamos, de representar también los intereses nuestros, y por eso existe el acta del 11 de octubre de 1821 en que se afirma la independencia absoluta de Nicaragua y de Costa Rica. Nosotros, 1 de diciembre del 21, declaramos la constitución, primera constitución política de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, con el cual Costa Rica se segrega ahí ya oficialmente de esta situación centroamericana, y Nicoya, que ya estaba separado igual que nosotros, inician un proceso de vida independiente, en ese momento no tan distante entre Costa Rica y Nicoya, porque nosotros teníamos una intensa actividad comercial, Randall, con Nicoya. Nicoya, a pesar de que la región territorialmente podía comunicarse más fácilmente por tierra hacia Nicaragua, el comercio fundamental de toda esa zona de Nicoya, Santa Cruz, toda la parte del partido, estaba más vinculada a Punta Arenas y a Esparza por un lado, y luego a Bagaces y Las Cañas. De manera que este peso comercial importante va a jugar su lugar o su papel para tomar la determinación de la anexión libre y voluntaria a Costa Rica. Por supuesto que esto no fue tan caprichoso. Las autoridades políticas de Costa Rica del periodo independiente, después de 1821, empiezan a actuar inmediatamente sobre las autoridades políticas también de Nicoya, con el ánimo de invitarlos a formar parte de la unidad territorial, y en eso juega un papel muy importante Mariano Montealegre y el propio primer jefe de Estado de Costa Rica, Juan Mora Fernández, que se destacan en ese trabajo de lobby político, como podríamos decir hoy, y de demostrar la importancia que tenía la relación comercial, que no era solo de productos, sino también monetaria. Las pocas monedas que teníamos en ese momento circulaban más entre Costa Rica y Nicoya que hacia Nicaragua, y eso también puede haber pesado en ese momento. Entonces, la declaratoria de la independencia, de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, se produce en 25 de julio de 1824 como resultado de este proceso natural. Obviamente, en ese momento se va a producir una reacción fuerte de Nicaragua. Don Vladimir, antes de entrar a la reacción fuerte de Nicaragua, me gustaría dibujar simplemente entonces que pesa fuertemente, digamos, el tema del comercio. El comercio era muy fuerte. Ganado y granos y otras cosas que había en esa época. El hato ganadero de Costa Rica es el hato ganadero que se desarrolla en Nicoya desde 1650. Había diferencias culturales fundamentales, porque son pueblos muy cercanos geográficamente, Guanacaste, Nicaragua y la región costarricense en ese momento, o había, digamos, se sentían más afines los nicoyanos con los costarricenses en temas culturales, o simplemente empezó el comercio. Digamos, la parte cultural más fuerte en ese momento era la parte religiosa. Todos éramos católicos, obligadamente. Todos hablábamos español. Habíamos sido educados en la tradición de la dominación española, y entonces idioma y religión eran los factores de identificación más importantes en ese momento, y políticamente
el haber pertenecido al Reino de España. Eran los elementos. Por supuesto, cada región tiene sus propios regionalismos culturales. En Nicoya pesaba mucho la tradición indígena, muy fuerte de aquella época. Incluso cuando llega Gonzalo Fernández de Oviedo a Nicoya, encuentra ciudades indígenas. No eran pueblitos, eran pues, ciudades completas, con mercados, con distribución del trabajo muy bien determinada, donde incluso las mujeres jugaban un papel importante en la administración de los mercados, con áreas diferenciadas urbanas donde vivían los principales, los religiosos, los trabajadores, etcétera. Eran cosas, una ciudad muy bien montada. Incluso hay dibujos de esa época de cómo se pinta la ciudad, jugaban, tenían áreas de recreación, etcétera. De manera que había una tradición muy fuerte que no se observa en otras comunidades indígenas del Valle Central en la misma dimensión de desarrollo que tenían Nicoya y la parte de los nicaraos de Guatemala, que eran una unidad cultural. En el caso nuestro del Valle Central había otro tipo de comunidades indígenas, pero no de esa forma estructurada, de manera que lo que ahí se desarrolla ancestralmente desde el punto de vista cultural, yo creo que va a pesar mucho en el desarrollo posterior para el impacto que eso tiene todavía hoy en el país y en la región de Guanacaste, porque ahí habían ya tradiciones muy fuertes desde el punto de vista cultural. Entonces, esa es la parte más importante, porque hay que entender que también en esa época y hasta el siglo XX prácticamente mucho de nuestro país fue regional. La parte de Guanacaste y Nicoya era una región, la parte de San Carlos era otra, la parte de la zona sur otra, la parte de Limón otra. Pensemos que Limón solo se empieza a comunicar con el Valle Central hasta 1884, cuando se termina el ferrocarril, y hasta 1970, cuando se inicia la trocha del ferrocarril en época de Cheo Fernández, para iniciar un contacto ya vía carreteras hacia Nicoya. La parte de la zona sur había que hacer una comunicación de cabotaje de Punta Arenas y Caldera hacia la zona de Golfito, que en aquella época antigua se llamaba El Pozo, principios del siglo XX, y no había la carretera interamericana, que empieza a construirse en los años 30 y 40 y se termina un poco en el 50. La parte hacia Guanacaste, igualmente no hay carretera panamericana todavía, había que viajar por ferrocarril eléctrico al Pacífico a Punta Arenas. De Punta Arenas había que cruzar el Golfo para ir a Nicoya y penetrar por el río Jesús María, o entrando por el río Tempisque y los afluentes, principalmente el Bebedero y el Bolsón, para dirigirse más hacia el norte y hacia Liberia, donde ya se entraban ahí las comunicaciones. Después de los años 30, cuando empieza a desarrollarse la aviación en Costa Rica, empiezan a llegar algunos elementos importantes de aviación a la zona, a potreros, como eran los potreros de la época, que se aterrizaba ahí. Todavía en los años 50 y 60 se aterrizaba en potreros. Yo, siendo un niño de escuela, viajamos a Nicoya en algunas ocasiones y viajábamos en aviones bimotores del AXA y aterrizaban en potreros, y iba como el lechero parando en todo lado, ¿verdad? Y para ir a la zona de Nicoya, le puedo decir, porque también tuve esa experiencia de haber viajado en tren a Punta Arenas, que se duraba como 4 horas y pico. Había que dormir en Punta Arenas, y con la marea, si había alta, entonces salíamos y había que esperar que la marea alta también estuviera en el río Jesús María para entrar a Nicoya. Y para salir había que hacer el mismo proceso, de manera que ese viaje podía durar 2 o 3 días para ir a Nicoya, porque no estaba construida la carretera. Cuando las tropas de 1856 van a pelear contra los filibusteros, viajan hasta hay una ruta que se desvía por tierra desde Esparza hacia el norte, pero el resto va entrando por el río Tempisque y Bolsón, ¿verdad? Y el Bebedero para llegar a Liberia, saliendo en marzo, principios de marzo, para llegar a 17, 18 a Liberia, que era más o menos lo que se duraba. Entonces eran zonas aisladas. En la zona norte, lo que es San Carlos y todo eso, era una zona también aislada. Incluso hasta la primera mitad del siglo XX era una zona bastante regional. Yo tuve ocasión también de niño de vivir en la zona norte en periodos de vacaciones en la década del 50, y era bastante complicado aquello, y había todavía una tradición de pequeña isla que había en esa zona. De manera que si entendemos esto, entendemos entonces parte de la cultura nacional, de por qué se fortalecen elementos regionales ahí, pero también nos permite entender culturalmente cosas como estas. El punto como género musical es una forma de expresar una música. Y
Y entonces existe el punto guanacasteco, existe el punto de San Carlos, existe el punto aquí del Valle Central de San José, que lo estudió Emilia Prieto, existe el punto de Pérez Celedón, y el punto guanacasteco, que es el género musical como género, es el que se impone culturalmente en el resto del país. Nosotros aquí, cuando queremos tocar el punto, es el punto guanacasteco. Nadie está pensando en un punto sancarleño, ni un punto de la zona sur, ni nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se impuso. Tiene tal fuerza la anexión sobre el resto del país culturalmente y por la importancia económico-estratégica de la época, que seguramente también se exalta en aquellas circunstancias, y porque hubo presidentes también guatemaltecos, guanacastecos, Tomás Guardia en Filadelfia juega su papel, y otros. En la parte de Liberia, en términos de este proceso de unidad, hay que entender que el partido de Nicoya era Nicoya, Santa Cruz y Liberia. Cuando se toma la decisión de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, la toman en primera instancia Nicoya y Santa Cruz, a 1824. 1826 se vuelve a jurar la anexión de ellos a Costa Rica, y para esa época, ya en la circunstancia en que Costa Rica está dentro de la República Federal Centroamericana, que habíamos constituido el Estado y formábamos parte de la República Federal, en 1826 se afirma por parte de la República Federal la pertenencia de Nicoya hacia Costa Rica por alguna discusión que tenía en Nicaragua, y los liberianos tardíamente, 2 años después, aceptan aquello y se incorporan. ¿Por qué Liberia no se incorpora en el 24? Porque en Liberia ahí había actividad comercial importante, pero hacia Nicaragua, no tanto hacia el Valle Central nuestro, y porque los hacendados que tenían las haciendas en Liberia vivían fundamentalmente en Granada. Entonces había una relación más estrecha con Nicaragua en ese momento que con nosotros, mientras que la gente de Santa Cruz, Nicoya y esa región era con nosotros, pero terminaron agregándose a la decisión de Nicoya, y eso ya. Lo demás es una historia que se fortalece con la guerra de 1856, sin lugar a dudas, porque para la época de la guerra, nosotros, la tropa costarricense sale de San José en los primeros días de marzo, caminando. Ya expliqué que iban unos por el Golfo y otros por tierra, y otros buscando nuevas rutas por el Sarapiquí y la zona esta norte. Y por otro lado, la parte de Nicoya se moviliza con llaneros y caballería, y estos llaneros y la caballería de Nicoya llegan a Liberia el 18 de marzo de 1856, cuando la batalla de Santa Rosa es el 20 de marzo, cuando está la tropa ya acantonada y cuando están llegando los últimos elementos de la movilización militar a Liberia, y ahí juegan un papel muy importante ellos, luchando contra los filibusteros norteamericanos en la defensa de Santa Rosa y afirmando una vez más su integración al territorio nacional. Don Vladimir, sobre el pensamiento que fluye en las autoridades políticas costarricenses, de Mariano Montealegre, de Juan Mora Fernández, ya existía, digamos, esa proyección de vernos como país que lo llevara a hacer un lobby tan fuerte en el partido de Nicoya para que se anexara a Costa Rica. Es decir, ya había definido a 3 años de la independencia, tan temprano, que efectivamente queríamos ser un país soberano, digamos, estábamos pensando en términos de territorio, en temas de mar territorial. ¿Ya pensaban así las autoridades? Digamos, esos elementos constitutivos del Estado ya habían sido definidos por España. Nosotros ya teníamos el territorio de Costa Rica como provincia, como lo que fuera. Teníamos autoridades locales, coloniales en un momento determinado, después son las autoridades propias. Teníamos una población antes de la independencia que se reconocía como Costa Rica. Se hablaba de los costarricas, no de los costarricenses. Ese era el término usado. Los costarricas. Y todavía hasta mediados del siglo XIX, en algunos documentos centroamericanos, se sigue utilizando el término Costa Rica. De manera que esa identidad ya la teníamos. Eso es una cosa importante, porque no es una cosa que se va a gestar posteriormente. Con la independencia misma empezamos a tener símbolos propios nacionales, escudos, banderas. Cuando entramos en 1820, tenemos las banderas de ese periodo, el 21. Sí. Y tenemos la Constitución, que es el primer documento que nos identifica como una unidad política independiente, con un territorio propio, con una población propia y con un gobierno
que va a administrar ese territorio y va a gobernar sobre esa población. Y después, cuando ingresamos a la República Federal, ampliamos nuestro horizonte en términos de perspectiva, ¿verdad?, de una región muchísimo más grande, de manera que Mora Fernández, Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, un educador, un hombre culto, que juega un papel importante en las primeras juntas de gobierno entre 1821 y 1824, tiene esa visión y va entendiendo el proceso de la independencia, porque, digamos, los otros próceres de la independencia del país, Gregorio José Ramírez y todos ellos, pues ya seguramente también habían contribuido a suministrar información de lo que estaba pasando en Sudamérica, en el caso de Gregorio, y se iba perfilando bien esa visión de identidad nacional. Y para 1826, que está el Congreso Anfictiónico de Panamá, para el caso nuestro, ahora sí centroamericano, antes que la visión bolivariana de la unidad latinoamericana, estaba la visión del prócer centroamericano hondureño, que ya había planteado incluso esa misma visión centroamericana y le había comunicado a Bolívar por escrito parte de esa visión, que después Bolívar la logra plasmar en José Cecilio del Valle, perdón que no dije el nombre, que logra plasmar en el Congreso Anfictiónico, en el cual asiste José Cecilio del Valle. Entonces había ya una visión muchísimo más grande y empezaban también la penetración de europeos en Costa Rica, que quizás contribuyeron indirectamente a eso. No ha sido estudiada esta parte, pero digamos adecuadamente, pero pudieron haber influido portugueses, ingleses, franceses, que invirtieron en las primeras explotaciones de minas en los Montes de los Aguacates entre 1819 y en los años siguientes, antes de la independencia y después de la independencia, que seguramente influyeron con parte de información o educación o textos políticos para que nuestros gobernantes enriquecieran mejor su visión de desarrollo independiente. No casualmente nuestra primera constitución se llama Pacto Social Fundamental o Pacto Concordia, que esto evoca el contrato social de Rousseau. Y las tesis contractualistas, contrato social, concedimos contractualistas, las que se refieren al contrato social de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, de todos ellos. Vamos a hacer la pausa comercial. Vamos a unir las dos pausas que tenemos en una sola, Glenn, para regresar después a hablar sobre la reacción, ahora sí que hubo en Nicaragua ante la decisión del partido de Nicoya de anexarse a Costa Rica. 2:32. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:41. Estamos con don Vladimir de la Cruz hablando sobre el proceso de anexión del partido de Nicoya. Nos está dando una clase de historia hoy don Vladimir. Llegamos justamente a hablar hasta la anexión del partido de Nicoya, cuál era la visión más o menos de las autoridades costarricenses, qué era lo que pesaba más, digamos, en el tema de la anexión, pero habíamos dejado pendiente cuál fue la reacción de Nicaragua cuando el partido de Nicoya, integrado por Nicoya, por Santa Cruz y por Liberia, que 2 años después ratifica este último también la anexión. ¿Cuál es la reacción nicaragüense, don Vladimir? La reacción de Nicaragua obviamente fue opuesta a la anexión, no estaban de acuerdo, primero porque Nicoya y Costa Rica, la provincia, pertenecían en la parte hacendaria a la Intendencia de León, sí. Y en ese sentido ellos sentían que esto era parte de ellos y no están de acuerdo, pero como ya estábamos independientes y como estábamos ingresando a la República Federal, llevan el asunto a la República Federal varias veces en Nicaragua, y la República Federal en sus organismos, fueran el Congreso, la Corte o el Poder Ejecutivo, siempre dieron la razón a la anexión, reconociendo aquello como un acto de libre voluntad expresado por la toma de decisión que se consultó a los nicoyanos para adherirse a Costa Rica libremente. Pero esa situación se mantuvo con tensión, digámoslo así, intermitente durante ese periodo, y después en las negociaciones que hubo de tratados anteriores al de 1858, siempre se trataba de poner en discusión el tema.
El tratado de 1858, el tratado de límites con Nicaragua, después de la guerra del 56, le pone fin, en cierta manera, a esa disputa, porque liberado Nicaragua de la ocupación filibustera por parte del ejército costarricense, y el papel que jugamos nosotros obliga a que se haga el tratado de límites con Nicaragua y se establece la frontera, reconociendo como parte integral del territorio todo lo que era el viejo partido de Nicoya. Y esa discusión ahí técnicamente se paraliza. Posteriormente existen las otras discusiones en torno al río y otras cosas que se discuten, pero ya eso no vuelve a discutirse casi como un problema fundamental. Sí. En cierta manera, después de 1980, sí, lo volvieron a replantear. Lo a sacar cada el primero que lo planteó fue aquel militar irresponsable de Pastora. En Pastora. Ese fue el primero, en pleno ascenso del sandinismo, recién triunfada la revolución sandinista. A principios de los 80. Planteó ese asunto de Guanacaste para los nicaragüenses. Eso, dichosamente, no se puso ahí como un elemento importante y de vez en cuando lo sacan. Hace poco tiempo lo planteó el propio Ortega, ¿verdad? Cuando quiere alimentar sentimientos encontrados con nosotros y sentimientos a favor de su población nicaragüense para efectos electorales, que saca como un trapito de rojo para el toro la cosa de Costa Rica y tratar de unificar, pero eso ya no tiene ningún sentido. Internacionalmente, las veces que esto se ha discutido, siempre se nos ha dado la razón a nosotros. De hecho, le preguntaba fuera de micrófono, pero quiero compartirlo con los oyentes porque yo tenía una duda. Todas las provincias costarricenses tienen el nombre de su cabecera. Cartago tiene una ciudad que se llama Cartago, San José tiene una ciudad que se llama San José, Alajuela lo mismo, Heredia lo mismo, Limón lo mismo y Punta Arenas lo mismo. La única provincia que no tiene una cabecera que se llama como la provincia de Guanacaste, o sea, usted no puede estar en la ciudad de Guanacaste ahora, o está en Nicoya, o está en Liberia, o está en Cañas, o está en Bagaces, pero no hay un lugar específico que se llame Guanacaste como cabecera. ¿Por qué Guanacaste se llama Guanacaste, don Vladimir? Un poco por el árbol. No, por supuesto. Al árbol, pero ¿quién le puso Guanacaste a la provincia y ningún cantón se llama Guanacaste? En 1835, en 1835, que fue la primera división administrativa importante que se hizo en el país. Siendo Estado. Estado de Costa Rica. Y todavía parte de la República Federal, se creó una primera división administrativa donde se establecieron 3 regiones. Lo que era el departamento oriental, que correspondía a toda esta zona, el departamento occidental hacia allá y hacia la zona oeste, y el departamento de Guanacaste. ¿Cuál era la división, disculpe, del oriental occidental? Estaba aquí alrededor de esta zona, de San José, digamos, a la Alajuela, esta región del Ok, entonces de aquí hacia el este, toda la parte Cartago, Paraíso, la sección oriental y toda la parte occidental hacia allá, y después la parte del departamento de Guanacaste, que era ya reconocido como una región. ¿Por qué se llamaba Guanacaste? Porque esa zona de Liberia se llamaba Guanacaste, en esa zona también, en esa época. Entonces ya Liberia pasó a ser un elemento importante en ese momento. Pero Liberia se llamaba Guanacaste. Sí, se llamaba Guanacaste en una época. Y se da ese nombre. Después se le quita el nombre de departamento. En 1848, en época de Castro Madrid, del doctor Castro Madrid, se crean las provincias. Con la fundación de la República. Con la constitución del año 48. Se crean las repúblicas y las provincias. Y en esa distribución provincial, entonces se crean 5 provincias que correspondieron en orden numérico. La número 1 a San José, porque San José estaba la capital y era la representante de alguna manera de las fuerzas de la independencia en el periodo de 1821 contra los intereses, digamos, colonialistas cartagineses. La número 2 a Alajuela, que era el aliado de San José en aquella época. La número 3,
Cartago para darle reconocimiento, digamos, de ser la antigua capital colonial. Sí, pero siempre hemos sido como muy obedientes en Y Cartago. la número 4, Heredia, por la alianza de Heredia-Cartago durante los sucesos de la independencia. Y la número 5, que se reconoce como provincia en ese momento, es Guanacaste, que ya era un departamento, era una región agregada a Costa Rica y adquiere el rango de provincia en igualdad de condiciones con las otras. Y Punta Arenas no tiene todavía el rango de provincia ni Limón, sino que adquieren el rango de comarcas. Y es hasta varios años después, en el caso de Punta Arenas, que adquiere el rango de provincia, y Limón hasta 1901, 1902, por ahí es la fecha de la constitución de la provincia. Entonces, así se fue configurando esa parte administrativa. Ya en 1852, me parece, la provincia de Guanacaste, que estaba establecida, se le da el nombre de Moracia, en honor a Juan Rafael Mora Porras, el gran presidente nuestro que había asumido gobierno en 1849. Pero antes de la guerra. Antes de la guerra. Y que incluso se le había dado el cargo de benemérito, el rango o de la declaración de benemérito de la patria antes de la guerra también, en reconocimiento de méritos de gestión pública de él. Pero con motivo de la guerra del 56 y el fusilamiento que se hace de Mora y del general Cañas, las nuevas autoridades le quitan el nombre de Moracia a la provincia y restituyen el nombre de Guanacaste como se llama actualmente. Nunca ha habido, nos quedan 3 minutos, ¿ha habido alguna idea de ponerle a Liberia Guanacaste nuevamente? No, más bien yo diría que la idea correcta sería volverle a poner a Guanacaste Moracia. Bueno, ahora que se ha lavado la memoria de Juan Rafael Mora Porras. Que se ha rescatado más la memoria, por supuesto que sí. Sí, no digo que se vino a rescatar porque durante los años siguientes al fusilamiento pues fue manchada la memoria, por supuesto, borrada de la historia costarricense. Sí, claro, se ocultó muchos años, hasta finales del siglo XIX, cuando se empezaron a restituir los héroes de la guerra del 56, se recupera la memoria histórica, se establecen los monumentos nacionales, el monumento Juan Santamaría, el monumento Juan Rafael, sí. Y se empieza a ver un replanteamiento otra vez de esta situación. Es interesante, nos quedan 2 minutos aún, es interesante que no hay monumentos nacionales nuevos, ¿verdad? No, los monumentos nacionales nuestros están asociados exactamente a eso, a la guerra del 56, no hay otros importantes, hay monumentos de figuras. Bueno, no, pero sí, no pero asociados a la guerra. Por ejemplo, la rotonda de las garantías sociales. Bueno, ese sí, está bien. De los 40. En ese sentido es que usted me dice. A los 40. Sí. Pero digamos, es como... Recientemente, ¿sí? El monumento que hay en el Paseo de los Estudiantes, donde se hizo un monumento allá cerca del Liceo de Costa Rica para simbolizar la lucha de los estudiantes contra la dictadura de Tinoco. Ajá, de 1918, 17, 18. El Museo de la Guerra de Coto, ahí en el monumento de la Guerra de Coto, ahí en el Parque Morazán. Sí. Pero del 48 para acá no hay nada. ¿En qué sentido? Digo, no hay ningún monumento que recuerde algún hecho histórico importante del 48 para acá. Bueno, los monumentos que impulsa Figueres en el gobierno 70-74 asociados a la guerra de 1948, que fueron monumentos que hay que señalarlo de manera interesante, en nombre de los dos bandos que pelean. Sí. Sí, que es, digamos, la parte interesante de Figueres, que hace monumentos para reevaluar, digamos, los bandos en lucha de ese momento. Y después de eso no hay nada que celebrar, pareciera, porque en la Universidad de Costa Rica está la Plaza 24 de Abril, por ejemplo, recordando la lucha contra el COA, pero es dentro del campus. Ya desapareció. Ahí está, solo que Ciencias Sociales ya no está ahí. Exactamente. pero bueno, lo interesante es que pareciera que después no ha pasado nada para hacer ningún monumento. No, pero bueno. El monumento a Calderón Guardia, que estuvo aquí en el Hospital México, sí. Que Figueres lo tenía ahí como en una celda. Después lo que hicieron también con Figueres, que lo tienen ahora ahorcado, ahí agarrado al pescuezo. Así es. El monumento de él en una bodega, que lo tienen ahorcado, literalmente ahorcado, lo tienen sostenido de la cabeza. De manera que hay como una sacada de clavo institucional entre tener a Calderón preso en un lado y después lo sacan a la plaza allá por la Caja Costarricense del Seguro Social, y a don Pepe, que lo metieron y lo ahorcaron ahí momentáneamente por unos cuantos meses o años breves. Una paradoja histórica, sin duda. Total. Bueno, en el caso de ese hay algunos monumentos a presidentes, el de Daniel Oduber. Ajá. Está el monumento a Julio Acosta.
sentado ahí en el Parque Morazán también. Está el monumento, un monumento que recuerda al doctor Collado Martínez, caído en la guerra antifascista en Italia, que está también ahí en el Parque Morazán. Está el monumento a Morazán, obviamente pequeño, pero ahí está, importante, que fue jefe de Estado en Costa Rica, aunque lo fusilaron aquí, pero fue jefe de Estado muy importante y presidente de la Federación Centroamericana. Pero nos falta en ese sentido exaltar un poco la memoria de los jefes de Estado y presidentes de la República. De paso, valdría la pena pensar en un buen proyecto que exalte las figuras, más allá de si simpatizamos o no con ellos. Han sido de una u otra manera los responsables del desarrollo democrático nacional y el desarrollo económico que tenemos nosotros. Don Vladimir, muchas gracias por haber venido hoy a darnos esta clase de historia. Con mucho gusto, y lo que yo pueda colaborar. Bueno, y nosotros nos vamos. Mañana tenemos un programa especial a las 2 de la tarde sobre el control de armas en nuestro país. Son las 2:54, no podíamos irnos con otra música que no fuera el himno de la anexión del partido de Nicoya, que lo escogió particularmente don Vladimir, que tiene una letra bellísima, a mí me gusta enormemente. Y después de Matices, ¿qué sigue, don Glenn? Estoy viendo a Miguel Cortés con Auri Grana a las 4 de la tarde, Pelando el Ojo. A las 6 de la tarde, un resumen de Noticia Monumental de 6 a 6:45. Y a las 6:45, la transmisión del partido entre la Universidad de Costa Rica y el Deportivo Saprissa. El himno de la anexión del partido de Nicoya. Feliz tarde.